Felipe, ¿estás para romper hielo? Perfectamente. ¿Viste esa frase trillada que dice que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla? Cuando los pueblos repiten su historia, ¿qué pasó? ¿Fracasó ahí el tema de saber o de dar a conocer la historia? Yo no me siento responsable, digamos, porque primero no me creo tan omnipotente de influir tanto en el pensamiento general y puede fallar, como diría Toussaint, por supuesto. Uno ha hecho lo posible porque la gente conozca el pasado, conozca la historia, esta idea de evitar la repetición de lo malo y continuar lo bueno, que bueno, a veces funciona, a veces no funciona, ¿no? Yo estoy tranquilo que dediqué mi vida a que la gente conozca un poco más su pasado. Ahora después ya no me siento responsable, porque me creería muy omnipotente, ¿no? Como diciendo que yo les dije, Claro. ojo, la verdad que no. Y saliendo de vos y viendo más la historia de un país, digo, de distintos resortes que uno puede obtener la historia desde la escuela, los Sí, medios y sí, claro, vamos, siempre todo es multicausal, eso es claro. una cosa que aprendí mucho en mi profesión, ¿no? Nada es unicausal, todo es multicausal. Hoy en día hay muchos factores que escapan a la lógica, que tienen que ver con la influencia de los medios, la influencia de la justicia, el martillar permanentemente sobre algunos temas que se van instalando, la mala política, son muchas cosas, ¿no? Que van influyendo en los cambios o no de una sociedad. Un viaje, una vida, un recorrido, una reconstrucción. Caja negra. Todo queda registrado en la memoria. ¿Pensás que cambia algo en cuanto a las nuevas generaciones y la escuela y las redes sociales en el medio? Digo, antes había como un circuito o una lógica que todos hacíamos un mismo camino y como la irrupción de Internet, digo, en ese sentido, ¿sentís que benefició, acompañó o complicó la enseñanza? Es un poco contradictoria la cuestión, porque por un lado le abrió una posibilidad de acceso al conocimiento infinita que no existía antes. Nosotros teníamos que ir a la biblioteca, agarrar una enciclopedia para buscar. Hoy los pibes lo tienen en segundos. Y por otra parte también eso a la escuela la desacreditó en un punto, ¿no? Como factor único de provisión de conocimiento. Fue devaluada un poco y los pibes tienen casi conciencia que la escuela no sirve para mucho, ¿no? Entonces hay como una cosa, la escuela es algo al que hay que ir, ¿no? No como un lugar necesario donde voy a aprender, eso está como muy devaluado, creo yo, ¿no? Así que para mí hay una crisis de la escuela y del modelo educativo clásico, donde uno enseña, el otro aprende, eso me parece que está como claramente fuera de moda, ¿no? El examen, todo ese tipo de cosas que deberían ser reformuladas y que uno viene insistiendo también en ese sentido para que se cambie el modelo educativo, ¿no? Donde hay uno que sabe, el otro no sabe, y eso la verdad que hoy en día es muy discutible, ¿no? Eso, sabes que te iba a decir, justo el término muy discutible. También pasa con la historia, que antes, bueno, había distintas líneas, Claro, pero ahora pareciera que todo es discutible. sí. Que volviéndolo a revisar, según quién, hasta puede decir que, no sé, San Martín no cruzó los Andes y eso podría ser creíble. Sí, sí, bueno, tiene mucho que ver con esta cuestión de poner todo en duda, que tampoco es sano, ¿no? Ese nihilismo de que nada pasó y que yo puedo reinventar y hacer lo que quiera. Hay jerarquías de conocimiento que deben ser respetadas, ¿no? Y hay cosas sobre las que ya no deberíamos discutir. San Martín cruzó los Andes y tenemos todas las pruebas de que lo hizo. Entonces habría que dejarse de joder con ciertos revisionismos, del revisionismo, digamos, ¿no? Me parece que eso no es sano. Sí, por supuesto, la historia está en debate, no es una ciencia exacta, se puede discutir, y está buenísimo que suceda, pero con elementos, con aportes serios, no con a mí me parece que no pasó o me hubiera gustado que no sucediera. Bueno, lo lamento, pero no sé, por ahí no va la cosa, ¿no? Pero bueno, hay esta cosa ahora de que somos todos opinólogos o Sí. especialistas y quizá quien se especializó, quien estudió muchos años, está terminando discutiendo con alguien que tiene, no Sí, sé, vale, a veces te preguntás si tiene sentido o no, también, ¿no? Porque el tiempo de uno vale y por ahí tengo más ganas de estar mirando una serie que estar contestando boludeces, qué sé yo, ¿no? De cosas que vos decís ya están, lo digo sin ninguna soberbia, pero digo, si vos tenés que volver a valorizar quién fue San Martín o qué hizo Belgrano,
qué sé yo, o sea, como un poco, no sé si tengo ganas, sinceramente. Depende de quién, por supuesto. Por eso te digo, estaría muy bueno que se debata, palabra que yo creo que no existe en la Argentina. El debate en Argentina no existe, hace mucho que no existe. Existe el improperio, el insulto, la acusación, la cosa sensacionalista, pero un debate como existió en Argentina, donde teníamos debates de lujo en el Parlamento, yo creo que hasta la década del 90 incluso, ¿no? O los debates históricos de un Sarmiento y un Alberdi que escribía un libro cada uno para contestarle al otro, la carta quillotana, la 101. El tipo escribía un libro para contestarle al otro, ¿entendés? Bueno, eso son debates. Ahora me parece que hay una cosa muy berreta, de ver en qué te puedo agarrar, qué carpeta puedo mostrar o qué sé yo, pero debate de ideas hace mucho que yo no veo, ¿no? En estas cosas discutibles, actualmente se discutió mucho y se viene discutiendo el tema de los 30.000, el número de los 30.000. ¿Cómo te agarra esa discusión? ¿Qué pensás al respecto? A mí me tenía muy cansado y me parece una locura por varios motivos, ¿no? Primero porque están las pruebas, inclusive una persona insospechada de izquierdista o de guerrillero, que es Alconada Amón, escribió un artículo en el 2006, creo, en el diario de La Nación, donde dice que los servicios de inteligencia, con informes de la CIA e informes propios, hablaban en el año 78 de 22.000 muertos. La gente que no me crea entra muy fácil. Alconada Amón, desaparecidos, te aparece la nota. Ahí hablan de 22.000 muertos en el 78. Faltaba todavía 5 años, ¿no? Así que la cifra me parece que es una cifra aproximada, y la inexactitud de la cifra no tiene que ver con las víctimas, no familiares de las víctimas, sino que tiene que ver con el método elegido por los victimarios. O sea, el hacer todo por fuera de la ley, el no fusilar de acuerdo a una ley y con nombre y apellido, el método de desaparición de personas, la represión clandestina, todo eso hizo que la cifra exacta no se la pueda tener, pero no por culpa de las víctimas, sino de los victimarios. Esto me parece que es fundamental. Pero creo que hay una perversión en la discusión de la cifra, porque lo que se está discutiendo es si eso realmente pasó, ¿no? Si el poner en duda la cifra es como si pusieran en duda la represión ilegal, todo que ya está recontra demostrado por el juicio de la Junta, ¿no? También hay cosas que tenemos que dar por hechas y por válidas. O sea, ahí se demostró que el Estado se convirtió en terrorista, ¿no? Ese terrorismo desde el Estado, dice la sentencia del juicio de la Junta. Entonces, bueno, la verdad que mucho más no habría que discutir. Y en cuanto a la cifra, creo que es un truco que se usa para poner en duda todo esa cuestión, ¿no? ¿Y para qué se pone en duda todo, pensás vos? Bueno, para reivindicar, para limpiar memorias muy sucias de civiles y militares que estuvieron implicados en aquel horror, ¿no? Me parece que no es inocente eso, claramente. Si bien recorres muchos momentos de la historia argentina a través de libros, programas de televisión, de radio y demás, justamente el tema de dictadura es un tema que por ahí a muchas generaciones le queda muy lejos. ¿Sentís la necesidad o las ganas de meterte de lleno en un tema así? Sí, de hecho siempre estoy guardando material, me parece que es sumamente interesante, sobre todo para la juventud que creo que no conoce lo que pasó, que tiene una idea vaga de lo que pasó. Y que en algún momento se cansó de un exceso quizá de información que no le terminaba de llegar, ¿no? Para mí fue mal comunicado en cierto momento esto, y también fue como muy politizado. Entonces hubo una asociación de derechos humanos y kirchnerismo, por ejemplo, que aquellos que querían combatir el kirchnerismo usaron también el tema de derechos humanos para pegarle al kirchnerismo, ¿no? Lo cual es una desvirtuación por ambos lados de una cuestión que debería estar por fuera de ese tema, ¿no? Así que a mí es un tema que me interesa muchísimo, y porque tiene muchos ribetes, ¿no? Es un punto de cambio de eje de la sociedad argentina, lo que pasó en ese momento, desde el punto de vista del cambio del modelo económico, del modelo social, de las normas históricas de solidaridad, de muchas cosas que pasaron, ¿no? en ese momento, y que tuvieron consecuencias a largo plazo, ¿no? ¿Con qué cosas te encontraste en estos últimos años que te parecieron novedosas, que te parecieron un punto distinto para verlo? Mucho de lo que tuvo que ver con la resistencia, la enorme resistencia que hubo durante la dictadura, desde pequeñas cosas a grandes cosas, ¿no? De pequeñas acciones individuales heroicas hasta lo que tuvo que ver con la cultura,
la cantidad de publicaciones clandestinas, las obras de teatro, las películas, la gente que se juntaba a leer, bueno, esa cosa tan nuestra de resistir como se pueda. En mi caso yo me acuerdo que estaba estudiando en el profesorado y una forma de resistir era estudiar. O sea, de ser lo mejor que puedas cuando termines la carrera, ¿no? En ese contexto, y la maravilla que era un compañero que encontraba un libro prohibido, ¿viste? Que a veces era ridículo porque estaba en la bibliografía y estaba prohibido. O sea, a ver, entonces alguno lo encontraba y hacíamos estos grupos de estudio por fuera de lo que se estudiaba, y era todo muy de mucha hermandad, ¿no? En aquel contexto tan tremendo. Creo que había esta cosa, a mí me molesta mucho cuando se dice el silencio, ¿no? Eso es lo que se quiso hacer, pero en realidad la gente trató de que no haya silencio, ¿no? Y te encontrabas me gustó mucho una vez que lo entrevisté al Tano Casioli, director y creador de la revista Humor, quizá la primera publicación resistente, ¿no? Allá por el 78, donde él decía que sobre todo la revista era un lugar de encuentro, donde nos encontrábamos aquellos que estábamos en contra de la dictadura, ¿no? ¿Sabes que siempre tuve la duda con la revista Humor de esas tapas que ridiculizaban a Videla, Macé y demás, de por qué seguían, por qué no eran cerrados, por qué no los consideraban dañinos? Yo no sé bien, porque siempre a mí también me llamó la atención. Parece que hubo algunos permisos, como por ejemplo pegarle a Martínez Dios, o que no era, pero no lo sé bien esto, ¿no? Estos son rumores que se corrieron en aquel momento. Yo creo que consideraron que era una revista de nicho, hasta que llegó a vender 400.000 ejemplares. Ahí la cerraron, ¿no? Ahí hubo una clausura, ¿te acordás la famosa clausura? Sí. Que después fue revista y volvió a... revista me refiero a revisada, y volvió a aparecer, ¿no? En la dictadura está algo que también se discute muy actualmente, que tiene que ver con Malvinas. Sí. Con un revisionismo también polémico por un lado, y por otro lado, digo, como cierto desdén hacia una historia muy trágica nuestra, ¿no? Sí, nosotros creo que no podemos ser tan ingratos de desconocer a los 700 muertos que hubo en Malvinas, casi 700 muchachos que dieron su vida, ¿no? Por una causa justa, llevada adelante por gente completamente incompetente, que no le importaba Malvinas, ni a Galtieri, ni a Naya, a Lamidoso le importaba nada Malvinas, era un manotazo de ahogado. Ahora, los chicos fueron a poner el cuerpo ahí, ¿no? Y no hay ninguna duda que las Malvinas son argentinas, de todo punto de vista, geográficamente, históricamente, los pergaminos sobran, digamos, ¿no? Entonces, volver a discutir Malvinas, la verdad que bueno, no sé, para mí no tiene sentido, ¿no? Sí, por supuesto, siempre dejar en claro que la dictadura no le importó ni Malvinas, ni los muertos, ni nada, sino que era un último intento de salvarse después de una tremenda crisis económica, social, que ya había explotado con Viola y que se agudizó con Galtieri, ¿no? Después de la quiebra de bancos como el Banco de Intercambio Regional, la quiebra de una empresa muy importante como Sacetru, hacía agua por todos lados, el plan Martínez Dios estaba haciendo agua por todos lados, era imposible contener el dólar con la famosa tablita, así que había una situación socioeconómica explosiva y que ellos querían de alguna manera tapar con la salida hacia adelante que fue Malvinas, ¿no? Entre muchas herramientas que tiene el historiador, una es la entrevista, ¿no? Como herramienta, sí, para poder indagar y buscar información. En el caso de dictadura, vos tuviste la chance de entrevistar a protagonistas desde el lugar de los represores genocidas y de las víctimas. Sí. Me parece que la entrevista al represor, siempre está esta cosa de entrevistarías a alguien que ha hecho daño. Sí, de hecho yo intenté entrevistar a Videla, estuvimos muy cerca de lograrlo cuando el periodo que estuvo libre, y al final recibió una orden del ejército de no conmigo, sino de no dar entrevistas, ¿no? Pero estuve cerca de hacerlo, me pareció que era un aporte importante. Sí entrevisté a Martínez Dios, que me parece que está un poco por arriba incluso, ¿no? Claro, vos lo indicás como uno de los principales responsables. Sí, para mí sí. Fue una entrevista impresionante, 1 hora y media. Contame detalles más allá de la entrevista. ¿Dónde fue? ¿Cómo lo Sí, viste? es muy ¿Qué te pasó por el cuerpo? El detalle es muy interesante porque yo no era conocido, era un profesor del Pellegrini que estaba haciendo documentales y justamente queríamos hacer porque se cumplían el 20 aniversario de la dictadura
Y lo llamé y dije, mire, queremos tener las versiones de tal y cual. Me dijo, bueno, venga a charlar conmigo. Fui ahí al Cábana, cuarto G, me acuerdo. Y el tipo me dijo, bueno, ¿qué van a hacer? Le dije, bueno, queremos que hable todo el mundo. Me dijo, bueno, lea esto y venga el jueves, en un martes. Me dio un mamotreto de 80 páginas que era su exposición frente al Banco Mundial. Y tuve memoria, una cosa tremenda. Y llegué, el tipo me tomó lección. Y me dijo, bueno, ahora venga con cámara. Y fui O con sea, antes de la nota te dijo a ver si lo leíste. Sí, y yo me acuerdo que iba oscureciendo y el tipo no prendía la luz y seguíamos hablando, ¿viste? Ni un vaso de agua, ¿no? Todo esto, una cosa muy tremenda. Y bueno, después sí, la entrevista fue sumamente interesante, un tipo brillante. Antes de la entrevista me mostró sus carpetas de caricatura que él coleccionaba, con las orejas, todo lo que él le encantaba que le hagan esas caricaturas, y guardaba, y tenía como 6 tomos de todas las caricaturas que le habían hecho. Y después, bueno, fue la entrevista que para mí creo que es muy, muy importante, porque él habla ahí de todo, ¿no? Por ejemplo, dice que ellos buscaron a los militares y que tenían un problema en cuanto a qué militar buscar, porque habían divisiones internas fuertes todavía en el ejército, entre los que llamaban peruanistas, más vinculados a un modelo nacional, y los más profesionales, y los ultras, que llama él, ¿no? Y después los problemas que tuvo en las internas militares, como por ejemplo no poder privatizar las empresas del Estado, porque eran una especie de botín de guerra y fuente de negocios para muchos de ellos, ¿no? Suárez Mason en YPF, bueno. Así que fue muy interesante. Cuando decís brillante, porque parecería un elogio. No, yo siempre, la gente brillante es brillante. O sea, para bien o para mal. No hay por qué coincidir. Cuando decís extraordinario, no estás diciendo bueno, estás diciendo extraordinario, fuera de lo ordinario. El tipo brillante, pues era un tipo que estudió en universidades internacionales, un gran lector y un gran intelectual de ese sector, y un tipo que tenía clarísima lo que él quería, ¿no? Y la entrevista fue en el 96 y él estaba en ese momento muy contento con lo que estaba haciendo Cavallo. Él decía, y dice algo tremendo en el documental, Menem está haciendo mucho más que nosotros porque lo está haciendo desde un gobierno democrático, pero el programa es nuestro programa. Esto lo pueden ver en la entrevista, ¿no? ¿Fue tu entrevista más importante? Sí, probablemente una de las más importantes. ¿Y otra cuál? No, esa fue muy importante. Después una que le hice a Firmenich, que me vale que cada tanto pongan una foto mía con él y me sindiquen de representante montonero en Argentina. Fue una entrevista muy importante también, porque yo fui muy crítico, obviamente, ¿no? con él. Y fue una entrevista donde hablamos de todo, ¿no? De qué pasó en la contraofensiva, qué pasó con la militancia que se tuvo que quedar y se tomó la pastilla, bueno, de todo. Así que fue una entrevista muy importante también esa. Fíjate vos y otra muy importante es Díaz Besone, que fue el ministro de Planeamiento de Videla también. Bueno, para ese documental hicimos entrevistas muy interesantes, muchas. 90 entrevistas en total. Estamos entrando en la cuarta década de democracia, ¿no? Una fecha muy particular. Cuando viene Alfonsín, bueno, por un lado tiene esta cuestión de la democracia, la primavera democrática, y por otro lado la cuestión económica. Hoy sigue siendo también muy actual, se lo sigue trayendo para el presente. ¿Cuál es tu mirada sobre su rol? ¿Cómo va a quedar justamente en esos libros de historia cada vez que la distancia del tiempo... Bueno, ya vos sabés que ya está Alfonsín en los libros de historia. Primero me parece interesante recordar lo mal que jugó el peronismo en aquel contexto, un peronismo muy de la derrota y muy devaluado, con figuras poco representativas como Italo Luder, que fue el candidato, ¿no? Que frente a la autoamnistía que había decretado Viñones, el último presidente de facto, el peronismo la aceptó. Y Alfonsín tuvo el coraje y también la inteligencia en un contexto electoral que iba a pesar mucho ese tema, de decir que iba a anular inmediatamente la autoamnistía y que iba a enjuiciar tanto a los guerrilleros como a los comandantes, ¿no? Tuve también la suerte de entrevistar a Bernardo Grispun, que fue el primer ministro de Economía, y él me cuenta que cuando llegan al poder en el Banco Central había 100 millones de dólares,
que era como si te dijera que vos tuvieras en tu cuenta 1.000 pesos, ¿no? Había que pagar aguinaldos, sueldos, deudas, le habían dejado un muerto de 4.700 millones del año 83, que es muchísimo más que ahora, que había que pagar en enero. Habían minado el gobierno, ¿no? Así que yo creo que él asumió en un contexto realmente con una pesadísima herencia, con mucha voluntad y bueno, muchas dificultades para llevar adelante el proyecto, ¿no? Creo que es muy valioso lo que hizo él, particularmente el juicio a la Junta fue un acto de coraje, en un contexto muy, muy desfavorable, ¿no? Justamente otro de los temas revisados y muy actuales tiene que ver con el menemismo, ¿no? Va a haber una serie que seguramente veremos cómo lo Querido pinta. amigo Leos Baraglia. Exactamente, pero también para muchas generaciones, una década que no vivió y que tiene algunas referencias que pueden ser muy extravagantes y muy simpáticas para uno, como para otros lo fue en su momento, y también un costado que dejó mucha pobreza o desempleo. Sí, básicamente vino a reformatear la Argentina, ¿no? El menemismo, aprovechando una situación tremenda que fue la hiperinflación, donde la gente estaba dispuesta a firmar un cheque en blanco para salir de la... Pensemos que en un mes hubo un 189% de inflación en un mes. Y los que hemos vivido aquel momento, yo era profesor, no tenía un mango, vivía al día y era desesperante, ¿no? Ibas al supermercado y realmente te remarcaban el producto entre la góndola y la caja, ¿no? Hacía que tu sueldo se evaporaba automáticamente. Así que fue, bueno, hagan algo con esto, ¿no? Y ese algo fue, bueno, la culpa la tiene el Estado, vamos a reformatear Argentina, y así fue que nos quedamos sin trenes, sin hospitales, con una educación tremendamente deficitaria, bueno, todo lo que pasó en los 90, ¿no? Y una fuerte inyección de individualismo, ¿no? Una especie de sálvese quien pueda, que era acorde a lo que estaba pasando a nivel mundial con la caída del muro, ¿no? Es decir, esta cosa de, bueno, ahora no hay quien contrapese, no estoy defendiendo para nada el horror que era la Unión Soviética, pero servía como cierto contrapeso a lo que podríamos llamar el neoliberalismo salvaje, ¿no? Que fue lo que pasó en los 90, no solamente en Argentina. Y era una continuidad clara de lo que había pasado en el 76, ¿no? El modelo thatcherista, que el primer país que lo aplica es Chile, luego Argentina y después recién Thatcher, ¿no? 73, 76, 79. Uno de los hitos de la democracia tiene que ver con el 2001. Poniéndolo en contexto con otras crisis argentinas, ¿fue realmente una crisis en contexto comparadas con otras muy profunda o, digamos, comparado a otro, fue una crisis más? No, fue una crisis tremenda. Fue una crisis, yo la viví como viví también el Rodrigazo, o sea, tengo gran experiencia en crisis. Fue tremenda por la violencia también, por los muertos, 30 muertos, ¿no? La sensación de que ya el país se terminaba, o sea, no había moneda, no había banco, no había partido político, no había representación, o sea, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Cómo se sale de esto, ¿no? Una sensación de tristeza, de desazón, niveles de desocupación escandalosos, ¿no? Pobreza extrema, que se vio, la gente dice 2001, pero en realidad fue el 2002, porque fue diciembre del 2001, el año tremendo fue el 2002, ¿no? De donde se vio toda esa pobreza, toda esa situación espantosa. Y también ves las agallas del pueblo argentino, el Club del Trueque, la fábrica recuperada, no sé, una cosa de una capacidad de reacción, no esperando nada del Estado, por otra parte, ¿no? Como casi diciendo, bueno, yo sé que me la tengo que arreglar solo, ¿no? Hay una cosa, corregime si no, de sensación de esas épocas que con Alfonsín parecía que la democracia estaba en peligro todo el tiempo. Sí. En ese momento, aún la gente pidiendo que se vayan todos y con todas las instituciones en crisis, siempre se apostaba a la democracia. Sí, porque fíjate que una de las cosas que hizo la gente fue las asambleas. Nada más democrático que una asamblea, ¿no? Que era Parque Centenario, bueno, en cada plaza del país, ¿no? Donde la gente se reunía a ver qué se podía hacer, crear comedores, bibliotecas, no sé, cada uno hizo lo que pudo, que era una forma de ver que vale la pena recordar, sobre todo para la gente joven que nos ve, que nadie creía en nada. El que se vayan todos era, no creo ni al radicalismo, ni al peronismo, ni al socialismo, no le creo a nadie, o sea, todos me fallaron.
estoy solo acá, explotaron los bancos, la clase media que tenía los ahorros, el laburante que no tenía un banco porque como el que le pagaba podía sacar hasta 200 pesos por semana, no podía pagar la changa, y había hambre, porque los sectores populares que bebían de la changa se habían quedado sin trabajo y sin fuente para comprar comida, digamos, directamente. Era una situación tremendamente desesperante, ¿no? Ahí vimos el traspaso de los 5 presidentes, Duhalde. Increíble. Sí, increíble. Sí, increíble. Y algo muy increíble que la gente se olvida es que las elecciones las gana Menem. En 2003, después de todo esto que vimos, los muertos, el desastre, los bancos explotados, el fracaso rotundo de ese plan de convertibilidad, el que gana las elecciones del 2003 es Menem. Es muy impresionante. Después no le da para el balotaje, aparece Kirchner, que nadie lo conocía, no sabía qué era, pero bueno, una gran sorpresa, ¿no? Pero vale la pena recordar que después de todo esto ganó Menem las elecciones. Te hago el salto de Néstor Kirchner y Cristina Fernández para analizar más que nada el kirchnerismo, ¿no? Sí. En el caso de Menem también lo que ves es sus primeros 4 años comparado con su final, es como que da la vuelta por ahí el análisis para mucho, como para criticar. Sí, creo que es interesante decir de Menem que si la convertibilidad hubiera durado 2 años hubiera sido otra cosa. Claro. Todo el mundo admite eso, de economistas de derecha, izquierda, del centro, dicen era un plan de shock de 2 años, ¿no? Para que dure 10. Y vos fíjate que el peso se mantuvo igual al dólar, mientras que en Estados Unidos había habido muchas devaluaciones en el medio. Claro, porque hay con esta comparación a lo que iba es aquellos que por ahí elogian más la gestión de Kirchner, dicen, los 4 años que kirchnerismo era una cosa, Sí. Y aquellos que se enamoraron de la época de Cristina o aquellos que lo critican, dice, lo que le dio todo sentido fueron los años posteriores después del conflicto con el campo, y otro es lo que perdió el sentido fue después de esos años. ¿Qué análisis puede Yo creo ser que de hay esos años? un error de cálculo en cuanto a las condiciones de poder enfrentar ciertos poderes, ¿no? Me parece que se creyó que ya se estaba en un nivel de popularidad y consolidación del modelo que se podía agitar fantasmas del pasado y enfrentar a poderes fácticos muy potentes sin tener la relación de fuerza correcta para hacerlo, ¿no? Por ejemplo, mientras estaba en conflicto con el campo y mientras estaba en conflicto con algunos medios muy importantes, había una crisis con el movimiento obrero, ¿no? Que era muy raro en el peronismo, que ese frente no tuviera un apoyo decidido al movimiento obrero, que fue la pelea con Moyano, con distintos sectores del sindicalismo. Entonces creo que ahí empezó a haber errores que si bien aparentemente electoralmente se saldaron con la reelección, no estaba la fuerza para emprender esos niveles de enfrentamiento que remitían más a un pasado, ¿no? Para mí el conflicto en el campo fue un gravísimo error, sobre todo porque no se explicó, y el campo en Argentina es una palabra muy amplia donde está el pequeño productor que tiene 2 hectáreas, el pool de siembra, el terratenero, no son los Sancho Arena, qué sé yo, ¿no? Y me parece que hubo un error de comunicación y de implementación de una medida que lanzó Lustó en su momento, y que, bueno, creo que empezó una conflictividad difícil de volver para atrás, ¿no? Y al campo, que aparecía como elemento aglutinante de la oposición, se sumaba gente que tenía una maceta en un balcón de Caballito, toda la tierra que tenía, qué sé yo. Pero creo que hubo errores muy graves en ese sentido, ¿no? Un poco haciendo esa comparación también de alguna manera queda manifiesto las 2 visiones que en los últimos años fue teniendo la Argentina esta grieta, y con el macrismo se viene a consolidar bien esa grieta de 2 miradas. ¿Qué pensás que aportó como gobierno el macrismo a nuestra historia, digamos, ¿no? El macrismo lo que aportó, si se puede decir un aporte, fue claramente la conformación de un partido de derechas orgulloso de ser de derechas, cosa que no había ocurrido nunca en la Argentina, ¿no? No, nadie se decía de derecha, eran partidos de centro, partidos demócratas. El Partido Conservador se llamaba Partido Demócrata, por ejemplo, ¿no? El macrismo conformó un conglomerado de sectores profundamente antiperonistas, que siempre fueron muy fuertes en Argentina. Pensemos que en el 73 Perón gana con el 60%, pero tiene un 40% en contra, ¿no? Ese 40% casi se mantuvo históricamente repartido en diferentes partidos, y acá encontraba una representación donde
el antiperonismo era un eje central, ¿no? En cuanto al discurso. Y una crítica al populismo, una crítica a la implementación de políticas estatales muy claramente expresada, ¿no? Creo que eso es lo que puede aportar políticamente el macrismo. En cuanto al gobierno, creo que fue un fracaso rotundo, ¿no? No en el sentido de lo que ellos querían, porque en definitiva lo que ellos querían lo lograron, ¿no? Que fue el incremento de la deuda, privatizaciones y consolidación de elementos que tienen que ver con su discurso, ¿no? Viene y abre paso justamente a Alberto Fernández, de la mano del kirchnerismo, Frente Renovador con Massa y demás, a ese frente que logra ganar las elecciones. Con un contexto rarísimo que es el tema de la pandemia. Lo estoy hablando porque digo, estamos muy cercanos, sí, y tratando de retirarme cómo lo retratarán los libros de historia. No, a mí me pasa algo muy fuerte con eso, porque uno no puede dejar de reconocer en qué contexto tuvo que gobernar Fernández, ¿no? Eso hay que decirlo, porque si no somos injustos históricamente. Ahora, también es cierto que fue un gobierno que no se preocupó lo suficiente por el bienestar de la gente, demoró muchísimo en actualizar salarios y mejorar la vida de la gente. Todo eso es cierto, absolutamente, ¿no? Y que no hizo peronismo, aunque se supone que era para que lo habían votado, ¿no? Y que tuvo siempre miedo de hacer peronismo, ¿no? Siempre esta cuestión de pedir permiso, de cuestión de buenos modales que en política no funciona mucho, ¿no? Y creo que ahí hubo un déficit importante y bueno, y obviamente la ruptura entre la persona que lo pone en el poder y él fue muy notoria y muy complicado ese vínculo, ¿no? Y yo creo que ahí hay que ver responsabilidades conjuntas, porque Cristina fue la vicepresidenta, no fue un outsider, no fue alguien que estuviera por fuera del gobierno, ¿no? No te iba a preguntar sobre el futuro, porque justamente no es mi trabajo. No es tu trabajo, pero sí te puedo preguntar acerca de, bueno, asume un gobierno de alguien que dice que, y su partido es libertario, básicamente, ¿no? Sí. Entonces te pongo a revisar, digo, si alguna vez tuvo alguna posibilidad, alguna chance, obviamente sí los liberales, pero sí los libertarios de llegar a un gobierno. Bueno, primero hablemos de la palabra libertario, porque la palabra libertario no tiene nada que ver con esto, ¿no? La palabra libertario siempre fue sinónimo de anarquismo, del anarquismo combativo de principio de siglo, los libertarios de la Guerra Civil Española, era la extrema izquierda, podemos decir, ¿no? Así que ellos han apropiado la palabra libertario, y yo creo que lo más llamativo es que es una persona que con toda sinceridad ha hecho su campaña y ha dicho siempre qué es lo que va a hacer, que va a ajustar, que va a echar gente, que va a cerrar esto, que va a cerrar lo otro, y eso fue su fortaleza. Y otra cosa curiosa es el político al que se le valora su inexperiencia, ¿no? Hasta no hace mucho uno elegía a la gente por la experiencia que tenga políticamente. Acá se lo eligió básicamente porque no tuvo ninguna experiencia, ¿no? Evidentemente hay una crisis de la política que hace que esta persona aparezca como votable por aquellas cosas que podrían sugerir un defecto en otro momento, ¿no? No quiero votar a alguien con experiencia, alguien que haya tenido gestión. Bueno, parece que lo bueno de Milei es que nunca tuvo gestión y que nunca estuvo en política, ¿no? Eso es una cosa curiosa que a mí me llama la atención, ¿no? Y la otra cosa, el fenómeno juvenil, que habría que interpelarse qué pasó con el progresismo que perdió la juventud, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Que tuvo un discurso evidentemente atrasado, un discurso que hablaba de cosas que a la juventud ya no le interesan o que en todo caso las planteó mal, y que Milei usó este discurso pseudo muy individualista, muy dirigido persona a persona, a la red, ¿no? La red social, bueno, lo usó magistralmente bien, ¿no? Y creo que el voto joven fue muy importante en esta elección, ¿no? Ahí en este proceso democrático que venimos charlando, viste, cuando íbamos a la escuela y decíamos esa línea de tiempo y decíamos, bueno, esta época era esto, esta época... ¿Sentís que hay un cambio de época? Que a través de tu experiencia que entramos como a un nuevo momento. Sí, la verdad que estamos ya en el momento de decir se acabó la edad contemporánea, ¿no? Aquella que empezó con la Revolución Francesa. Me parece que hay otras edades. Yo creo que estamos en un momento de crisis absoluta de los partidos políticos tradicionales, de la representación política. Hay nuevas formas de participación
y tampoco la gente se siente muy necesitada de tener una identidad política, ¿no? Me parece que va de acuerdo al momento, a ver qué me conviene acá, qué pasa con esto. Las identidades políticas están muy lábiles, ¿no? Antes el peronismo era una persona era peronista y era peronista. Eso está un poco en discusión, ¿no? Y particularmente en los sectores juveniles, ¿no? Que bueno, si bien hay sectores juveniles militantes, menos que antes, hay una labilidad ahí que es muy importante, ¿no? Y obviamente en el mundo un corrimiento muy fuerte a la derecha, ¿no? Que tendrá que interpelarse la socialdemocracia, que un poco en determinado momento gobernó, ¿qué pasó con esos valores de la modernidad, ¿no? De la Revolución Francesa, de solidaridad, igualdad, fraternidad, que hasta dónde eso fue cierto y se aplicó, y hasta dónde esa socialdemocracia fue un instrumento muy potente de los factores de poder, ¿no? Es decir, no ubicarse en ningún lado, en definitiva, ¿no? En este recorrido histórico que fuimos haciendo, de alguna manera fue coincidente con gran parte de tu vida consciente, digamos. Sí. Te quería preguntar, ¿qué momentos de esa historia te tocaron y te cruzaron personalmente? Muchos. El Rodrigazo, de las primeras cosas que me acuerdo, de la primera crisis así fuerte. La dictadura, por supuesto, me tocó Malvinas. Yo estaba en el profesorado cuando fue Malvinas, empezamos a hacer campaña de solidaridad, las chicas a tejer, nosotros a donar sangre, bueno, qué sé yo, cosas que no te olvidás, el 30 de octubre, el 10 de diciembre del 83, ¿no? Yo no había votado a Alfonsín, había votado a Allende, pero bueno, fue una alegría desbordante, ¿no? Saber que eso se terminaba, bueno, muchas cosas, todo lo que vino después, el juicio, la Semana Santa, ¿no? Del 87, bueno, la verdad que todo eso me pasó. El 2001, la hiper, que fue realmente desesperante porque yo estaba trabajando en el Pellegrini, la mamá de mis chicos estaba con Martincito, que era chiquito, y bueno, te decían que estaban saqueando las casas, que se incendiaba el país, y yo estaba, viste, a 1 hora y media de casa y no había trenes, y era muy desesperante, una cosa muy horrible, ¿no? Además que no tenías un mango, por supuesto, todo eso junto, ¿no? ¿Llegaste a laburar de vendedor ambulante? Sí, llegué a laburar de vendedor ambulante porque, bueno, lo que ganaba como profesor, mi mujer era maestra y yo profesor, y sí, salí a vender a kioscos, y no a bondis, pero sí vendía unos productos importados que me daba un amigo, que eran unas linternitas y unos llaveros linterna, me acuerdo. Y la verdad que siempre Martín era chiquito, me acompañaba, y yo creo que para él fue una lección extraordinaria, ¿no? Para mí y para él, o sea, que uno no se le caen los anillos, y que cuando hay que salir, hay que salir, ¿no? Y eso me parece que es... Lo vi en mi viejo se había quedado sin laburo, un tipo que tenía un laburo muy importante y él correteaba figuritas, ¿viste? Y para mí lo subió un montón a mi viejo eso, ¿no? Es decir, bueno, no, hay que laburar y hay que parar la olla, ¿no? ¿Estuviste en la plaza el 19, el 20? El 19, Estuve ¿no? en la plaza, sí, con mis chicos, que eran chiquitos. Sí, estuvimos ahí, vivíamos muy cerca de la Plaza de Mayo, y fuimos caminando, y bueno, era muy impresionante lo que estaba pasando, hasta que, bueno, ya yo tenía mucha experiencia en movilizaciones y sentí olfato que eso se pudría, le dije, vámonos, y cuando nos estábamos yendo empezó la represión, empezaron los tiros, los gases, y fue la primera experiencia que tuvieron los chicos, que se asustaron mucho de lo que era la policía, totalmente desbordada, ¿no? Desbordada, o sea, íbamos caminando y cruzaban los patrulleros y te cagaban a palos simplemente por estar ahí, ¿no? Fue tremendo. ¿Sentís que la democracia tal cual la conocemos en un futuro está en peligro, o que debería readaptarse porque justamente las cosas cambian? Yo creo que está muy mal versada y ya no es la democracia, ¿no? Me parece que hay como una carcasa democrática muy vaciada de contenido, donde la gente tiene cada vez menos derechos, donde hay un derecho que no está, que es el derecho al consumo, ¿no? Una forma de pertenencia es la posibilidad de consumo, de tener tu casa, de alquilar, de comer, cosas que están en duda.
Y además realmente el voto poco incide en lo que pasa porque las cosas se deciden por fuera del Congreso, desde otros niveles de poder, ¿no? Entonces creo que hay un vaciamiento muy potente de la democracia que además se la pone en duda todo el tiempo, ¿no? Hay una justicia que está por encima del Poder Ejecutivo, no solamente acá, ¿no? El lawfare en todo el mundo. Hay que ver lo que está pasando en Estados Unidos con Trump, por ejemplo, quiero decir. Con lo cual la democracia, según su concepción original, está muy en crisis, absolutamente en crisis. Y uno se siente cada vez más inseguro, ¿no? Como ciudadano. Te sentís muy vapuleado por los medios, donde ya te sacan las ganas de ver noticieros de un lado, de otro, lo que sea, porque si me está manipulando permanentemente y que no le creo a nadie. Y después no te sentís defendido, ¿no? Como una indefensión. Y la justicia ya no es la justicia, es el poder judicial, ¿no? Que no tiene mucho que ver con la justicia, ¿no? ¿Cuál fue el primer personaje histórico de Argentina del cual te enamoraste? El que te metiste de lleno a investigar. El primero, curiosamente, fue Castelli, por el libro de Andrés Rivera, La revolución es un sueño eterno, que lo leí muy chico y me pareció alucinante ese personaje que no tenía idea. Me acuerdo que era una figurita que pegábamos de la primera junta, ¿no? Ese fue el primero y ahí empecé como... todo le debo a una profesora muy mala que tuve en tercer año del Nacional número 6, mi querido Nacional número 6, Manuel Belgrano, Ecuador, entre Paraguay y Mansilla, que era tan mala y daba tan malas clases que nosotros decíamos, debe haber otra historia, ¿no? Y eran años muy politizados, estoy hablando del 73, ¿viste? Bueno, y empezamos a leer por nuestra cuenta y yo ahí descubrí muchos autores que me encantaron y me empezó el gusto por la historia que se consolidó, fíjate vos, en el 76, yo estaba en quinto año, una excelente profesora de historia, la profesora Giacometti, que siempre recuerdo, que nos hizo gustar la historia en ese contexto, cuidándose y cuidándonos, porque era un peligro, ¿no? Hablar, pero te das cuenta que la historia podía servir para mucho, ¿no? ¿Y cuál sentís el que, así como vos eras de alguna manera el alumno de esa profesora, aquellos que leen tus libros o que te consumen o siguen lo que haces, más te exigen, más te dicen o más te piden, digamos, ¿no? De todo, porque... No hay uno por excelencia. No, el personaje no, bueno, les encanta Belgrano, mucha gente, ahora saqué Güemes y están muy copados con Güemes, pero yo creo que, no sé, es muy raro ese vínculo que tengo con mis lectores, que es muy dinámico y, por ejemplo, me pidieron el libro Mujeres. El libro Mujeres fue de 2011, fue un libro pedido por mis lectoras, ¿no? Un libro específicamente de historia de mujeres. Así que yo estoy muy atento a lo que me dicen y también hago lo que quiero. O sea, nadie esperaba que haga un libro sobre Gardel y claro, me di el gusto de hacer Gardel, que fue uno de los libros que más disfruté. Déjame hacer justamente ahí ventanas en esas que me nombrás, porque justamente me parece que al haber hecho un trabajo muy específico sobre cada uno tenés mucha data. Sí. Algunos habrán leído algunos, otros no. En el caso de Belgrano, ¿qué hubiera sido Argentina con un Belgrano realmente consolidando su poder y haciendo lo que él imaginaba? Bueno, es una de las ucronías que más me gusta, ¿no? ¿No? Porque, Sí. sí, porque para mí el tipo era el único que estaba preparado para gobernar. Era una persona que tenía exactamente 16 años de experiencia estatal. Él era un funcionario virreinal. En el consulado había entrado en 1794 y hasta el año 10. O sea que era una persona que conocía perfectamente el Estado, las formas de gobierno. Era un preparado para estadista de más porque tenía un programa de gobierno, un tipo que era economista, que hablaba de educación, de salud, de ecología, que no se llamaba así en ese momento, cuidado del medio ambiente, la cuestión de la industria, de la economía, bueno, todo lo que quieras. O sea que era compañía de seguro, flota mercante propia, bueno, todo eso. Y la verdad que lamentablemente yo creo que se dieron cuenta y lo fueron corriendo con misiones militares imposibles, difíciles todas, complicadas. Un tipo que estaba mucho más para gobernar que para conducir ejércitos, ¿no? Cosa que nunca le gustó del todo, pero hizo lo mejor que pudo. Así que es un personaje que yo admiro mucho por... Me parece esos tipos de un nivel de empatía quizá exagerada, ¿no? Como San Martín, que el médico le decía, ¿cuándo se va a ocupar un poquito de usted, ¿no?
Es muy fuerte eso, ¿no? Te llevo a la otra ucronía si fuera Güemes, digo, Güemes, Macacha, digo, los Infernales. Sí, bueno, era otro país, otra Argentina. Y era otro país, porque era gente que estaba muy comprometida con su pueblo. De hecho, le decían el padre de los pobres, ¿no? Un tipo que, por ejemplo, hace una cosa, porque Güemes era un intelectual impresionante, y el tipo le interesaba mucho lo jurídico, y hace un fuero gaucho, pues estaba cansado que le pasaran por arriba a sus combatientes, a los infernales, ¿no? Que les hacían demandas judiciales por ir a pelear por la patria, por abandono de tarea. Entonces el tipo arma un fuero gaucho, así como había un fuero eclesiástico, un fuero militar, un fuero gaucho, que a esos tipos no se los tocaba, ¿no? Mientras se estén combatiendo por la patria. Una genialidad, poco conocida, ¿no? Pero, y como esas muchas cosas, que era una persona que iba mucho más allá, una persona que pide por favor al director supremo, no entremos en la guerra civil, va a ser nuestra ruina, ¿no? Y fíjate que está hablando en la previa, en el año 15, de una guerra civil que va a durar prácticamente 65 años. Es una locura. Hasta el año 80 no tuvimos paz. Y hubo más de 70.000 muertos, 340 combates. De la grieta eso. Bueno, es muy interesante lo que decís, porque hay un museo hermoso, muy poco conocido por el resto del país, sí por la gente de Santa Fe, que es el Museo de la Constitución, que tiene una sala que es justamente una enorme grieta, que si vos no mirás te caes. La grieta, y acá los unitarios, acá los federales, que están puestos los bustos de cada personaje de espalda, mirando un espejo, ¿no? Y en el medio de la grieta. Y hay una placa donde dice la cantidad de combates y muertos en la guerra civil. Y ahí lo tenés a Facundo, a Quiroga, a la Madrid, bueno, todos esos personajes increíbles de novela que tuvimos. Eso sí que era grieta, ¿no? Y está la grieta, es muy interesante porque está la grieta ahí, ¿no? Recién nombrabas a San Martín. ¿Cuál es tu San Martín preferido? Todos. Todos. Sobre todo me gusta mucho el intelectual, el tipo que piensa, ¿no? El tipo que lee el Quijote, el tipo que, por supuesto el militar también, desde ya, ¿no? Pero el tipo que está pensando un país, que está como buscando fuentes para que sirva para algo, ¿no? Leyendo a los filósofos de la Revolución, leyendo a los griegos y tratando de aplicar eso, ¿no? Hay una carta hermosa que le escribe a O'Higgins que dice que le encanta que sea su correspondiente, la correspondencia, ¿no? De escribirse, y que es una de las pocas personas que entiende los diferentes niveles en que él escribe sus cartas, ¿no? Que él escribe en varios niveles y que algunos entienden uno, otros dos, pero que él siente que él entiende los tres niveles en que está escribiendo, y se siente muy feliz por eso, ¿no? Es un tipo genial, la verdad que cada vez lo admiro más, me parece una persona impresionante. Ahora, la pregunta con ese tipo de, bueno, obviamente el padre de la patria, ¿no? Y sí, para alguien que trabaja como vos de eso, la pregunta es, ¿se sigue descubriendo algo nuevo? ¿O Siempre. estás contando la historia de hace tantos años? Vos sabés que mi libro de La voz del gran jefe, descubrí algo muy interesante, que es una biografía apócrifa que hizo Alvear sobre San Martín, que estaba mencionada, pero que no se la citaba. Y bueno, tuve la suerte de encontrarla, no estaba muy escondida, estaba en el Museo Mitre. Estaba ahí, nomás. Y curiosamente Mitre no la menciona en su biografía, la pasa muy por alto, ¿no? Es una autobiografía de San Martín, trucha, escrita por Alvear, donde se autoinculpa a San Martín de cosas tremendas, de crímenes, casos de corrupción, todo para desvirtuarlo, porque San Martín se estaba yendo al exilio y querían desprestigiarlo cuando llega a Europa. Con la guita que tenía Alvear, hace que esa biografía se publique en Londres, Nueva York, Buenos Aires y Montevideo, ¿no? Y lo manda en cara a la Madrid, justamente, que cuenta toda esta historia. No se supo más, se mencionaba, y yo publiqué gran parte de eso en La voz del gran jefe, que la gente no puede creer esto. Así que se puede seguir descubriendo cosas, por supuesto que se puede. ¿Qué fue lo más valioso que descubriste? Porque en esta investigación, así como hablamos de la herramienta que uno tiene, que es entrevistar, o bueno, distintos tipos de cosas que hoy ya con más herramientas hay cada vez más formas de llegar a la información. Esta cosa de encontrar, viste, ese incunable, ese documento. Sí, eso pasa, qué sé yo, encontré un documento muy interesante de la Madrid que se llama Causa de los Males de América, que es impresionante, que el tipo publica en 1846, donde hace una denuncia
de todos los que participaron en complot o traiciones contra la Argentina, muchos de su bando, del bando unitario, ¿no? Alvear, Purredón, etcétera, que es un documento que está muy perdido y que todavía no lo publiqué porque lo estoy trabajando ahora. Sí, me encanta encontrar eso. Es mucha felicidad cuando aparece algo disruptivo y novedoso, que puede tener una cierta utilidad para esclarecer un momento, no para avivar viejos rencores. No digo, con esto voy a hacer mierda esto. No, Claro. no voy por ahí, la verdad que no me interesa, pero digo, todo lo que pueda servir para esclarecer la historia argentina me parece que está ¿Y buenísimo. te ha pasado por tu notoriedad en esto que te acerquen o te Sí. regalen cosas Sí, históricas? sí, me han acercado cosas muy lindas, material de Güemes. Sí, la verdad que eso es muy lindo, cuando la gente me trae algo que considera, si yo veo que la cosa, no sé, alguna gente me ha querido regalar cartas, digo, no, mira, esto tiene un valor, o lo donás a un museo, o lo vendés, qué sé yo. O sea, no lo aceptás. Y no, porque me parece que no corresponde, me parece que o tiene que estar en el archivo, o que esa gente disponga de él Pero como... no te ha pasado tipo el sable, el traje de que por No, ahí... no, tanto no, pero sí cartas autógrafas, muchas, que me parece que a mí con una fotocopia me alcanza, digamos, no soy fetichista, quiero decir. Claro. Me encantan las cosas, guardar cositas, pero esas cosas son para el archivo, ¿no? Para que la pueda disfrutar otra gente también, o sea, me parece que es medio, viste, una especie de fetichismo. Tengo esto y lo tengo yo solo, el único que lo tiene, no, la verdad que no. No debe ser así, por lo menos. Claro. ¿no? Otro de los pilares de nuestra historia tiene que ver con, recién nombradas al Facundo, con Sarmiento, que también es como un personaje que todo el tiempo nos interpela, ¿no? Totalmente. Y desde todos los lugares, como... En todos lugares, porque es un personaje extraordinario. Ahí tenés. Extraordinario no quiere decir bueno. Claro. El tipo tiene cosas fantásticas y cosas tremendas, ¿no? Nosotros no estamos acostumbrados a valorar y criticar al mismo tiempo a una persona. Y así es la historia. Hay luces y sombras, ¿no? Como debe ser blanco o negro, Claro, pareciera, pero... o tiene que ser bueno o tiene que ser Claro. malo, como dice, pero al final era bueno o malo. Bueno, no es una categoría histórica la bondad y la maldad, ¿no? Y en el caso de este tipo, que es un tipo de los más prolíficos escritores argentinos, sus obras completas son 51 tomos, o sea que digamos que tiene con qué, ¿no? Un tipo que se peleó con la iglesia, con la sociedad rural, que se peleó con Roca, bueno, se peleó con todos, estaba muy solo, y me parece un tipo muy valioso con cosas espantosas, ¿no? Con que no resangre gaucho, las razas inferiores, bueno, también en un contexto, ¿no? Que era bastante común que se pensara así en ese momento, ¿no? Es decir, es muy injusto juzgar a Sarmiento con los valores del siglo XXI. En ese No era época para estar desconstruido. Recordemos que Marx detestaba a las razas inferiores de la India, qué sé yo, digo, para poner en contexto, ¿no? Y tampoco para disculparlo, pero quiero decir, no es bueno sacar de contexto la gente y poner, aplicarle valores actuales, quiero decir, ¿no? ¿En dónde encontrás en la actualidad, esa marca y esa huella que dejan tan profundo que seguimos encontrando a estos próceres en hoy, en lo que vos decías, en el siglo XXI, que siguen traspasando la historia? Hay que buscarlo, tampoco están tan presentes, ¿no? Yo creo Esa es la pregunta, si no, estaban o no, para mí no. No está Borges presente, tan presente como tendría que estar, ¿viste? Es un tipo que te podría solucionar muchas cosas, ¿no? Yo que leer a Borges te soluciona un montón de cosas. Es un tipo extraordinario, es nuestro, ¿viste? La verdad que es un placer enorme leerlo y no está tan presente como tendría que estar, ¿no? Está presente gente que la verdad que no se merece mucho, ¿no? Y estos grandes, me parece que sería un Alberdi, ¿no? Que ahora se lo nombra tanto, pero tampoco se lo lee, ¿no? Ojalá estuviera más presente, por supuesto. ¿Por qué si tampoco se lo lee? Porque si lo lee, ¿qué? No, me parece que hay una idea que Alberdi es sinónimo de liberalismo, por lo tanto somos alberdianos, ¿no? O Roca es sinónimo de exterminio de indios, somos roquistas. La verdad que no, son mucho más. O sea, Roca es una figura enorme de la política argentina, el primer gran político argentino, puedes decir, que tuvo la mancha negra de la campaña al desierto, pero tuvo cosas muy interesantes como la ley 1420, ¿no? Como sus leyes laicas, su cuestión de apoyar a la federalización de Buenos Aires, ¿no?
muchas cosas positivas y otras cosas horribles también. Bueno, hablando de números, también se cuestiona esto de si fue un genocidio o no. Sí, sí, bueno, todo se cuestiona. En realidad, yo lo digo en mi libro, Roca no fue tan genocida como, por ejemplo, Rosas o Alsina. La campaña... No, claro, le digo en números, ¿eh? Sí, 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 en números. entiendo. Ahí hay una diferencia interesante. Murieron muchas más indígenas en la campaña de Rosas o en la campaña de Alsina que en la campaña de Roca. Lo que hubo mucho más fue prisioneros. Hubo 13.000 prisioneros, ¿no? Que fueron destinados a trabajos semiesclavos, ponele. Eso es así. Entonces, yo lo pongo claramente en mi libro, cuando decís genocida, bueno, hay que ver la cantidad de gente que habrán sido, igual 2 es mucho, ¿no? Pero digo, habrán sido unos 1.500, 2.000, no se sabe muy bien. Aparte porque no estaba tan poblada, ¿no? Como o sea, había gente, no eran grandes poblaciones, las poblaciones indígenas, ¿no? En este recorrido que hago de personajes a través de tus libros, hay un libro muy reciente que tiene que ver con la historia de la carne. Sí. Y recién hablabas de Rosas y me quedé con la historia entre Darwin y Rosas, sí, compartiendo un asado. O sea, sí, una cosa... Bueno, ese es un personaje maravilloso, Rosas, que es un tipo que tiene también cosas muy interesantes y cosas espantosas, como la mazorca, bueno, ya sabemos. Esa parte la sabemos todos. Y es un tipo que muy curioso. Y por lo tanto, cuando sabe que está Darwin, sabe perfectamente quién es Darwin, y lo invita a comer un asado, y Darwin queda maravillado, el asado con cuero, y se convierte en una especie de promotor de la carne argentina en el mundo, ¿no? Él viene con el famoso barco Beagle, que es un barco de expedición científica, espionaje y científico, como hacían los ingleses, y bueno, ahí tiene la descripción de Darwin de Rosas es extraordinaria, ¿no? De cómo era el tipo, el trato con la gente, bueno, esa mirada antropológica que le pone Darwin al encuentro, ¿no? Así que es un momento increíble. Y otro momento increíble de la vida de Rosas que siempre me gusta contar es el encuentro con Alberdi en Londres, siendo 2 expatriados, 2 tipos que han sufrido la ingratitud argentina y se encuentran en Londres, enemigos mortales. Rosas manda al exilio a Alberdi publica en Montevideo un diario que llamaban Buenas Rosas, y se encuentran en una recepción diplomática en Londres y Alberdi lo va a ver a Rosas, le dice: yo sigo pensando muchas de las cosas que siempre pensé de usted, pero a usted le están haciendo un juicio en ausencia completamente injusto y yo me ofrezco a ser su abogado y ayudarlo con sus memorias. Y Rosas le dice: miren, lo segundo me encanta, lo primero no le aconsejo, primero porque no tengo plata, lo cual era cierto, y segundo porque no se lo van a perdonar jamás. O sea, sigue y comienza una muy interesante amistad epistolar fundamentalmente entre Alberdi y Rosas, ¿no? Estamos hablando del año 1857. Ahí en Carne hay también un pasaje que recorres la alimentación de los granaderos. Exactamente. Que es muy interesante porque uno no se pone a pensar muy... Bueno, está esto de que estudiamos la escuela, de cómo se conservaba y más, pero bueno... Charquicán. Claro, exactamente. Bueno, el tipo se asesora con Economos. ¿Qué tenía? Porque el tipo era increíble. O sea, estamos hablando de una persona increíble. El tipo está preparando el cruce. Él prepara el cruce de 2 años, se anticipa 2 años de todo lo que tiene que pasar. Cómo se van a vestir, qué van a comer, cuáles son los pasos, dónde el enemigo puede ver. Bueno, muchas expediciones de espías para comprobar esto. Y se asesora por Economos para ver cuál era la dieta adecuada para un tipo que iba a estar a tal altura, con tales temperaturas. Entonces tienen variada dieta, tienen una dieta más bien para el frío, que es el charquicán, que es el charque pero con mucho picante, que era una especie de caldito nor, que se le agregaba agua hirviendo y eso era una cosa, un guiso bastante suculento, que además servía también para el mal de altura porque tenía mucho ajo y mucho cebolla. Fíjate vos todo lo que pensó el chabón, ¿no? Y después, bueno, ganado en pie. Claro. Para momentos de más calor, un bifecito, una cosita más liviana. Claro. Calculando la posible pérdida de ganado, por eso él calcula el doble de todo lo que lleva como animal, ¿no? La mula, y llegan la mitad, porque muchos se caen por los despeñaderos, pensá que eran senderos tremendamente estrechos. Cuando uno ve lo que es el cruce no puedes creer.
y él llevando el Spotify de la época, que era las partituras de Beethoven, ¿no? Era cómo escuchar, claro, cómo escuchar la quinta sinfonía, bueno, leyendo, porque él era músico. Bueno, a mí la que siempre me llamó mucho la atención, porque siempre se habla de él y de los Gravano como en forma global, ¿no? Pero el Fray Luis Beltrán, digamos, Fray Beltrán, increíble. que también era una persona que hacía... Un personaje para Humberto Eco, ¿viste? Para una novela de Eco, el hombre del Renacimiento, ¿no? El tipo que era científico, físico, químico, todo autodidacta. Hacía armas, un cura haciendo armas. Armas, vestuario, puentes plegables, increíble. La primera fábrica metalúrgica de la Argentina la funda Fray Luis Beltrán en Mendoza, por eso es el Día Metalúrgico, claro. ¿No? 7 de septiembre, por él. Claro. Un tipo increíble que termina loco, porque después él se lo recomienda a Bolívar y Bolívar le empieza a exigir y exigir y exigir que se apure con todo lo que causa y él termina loco, alienado. Así como personajes como él, que están medio de costado, medio Forrest Gump, digamos, de la historia, seguramente hay algunos que fueron muy protagonistas en su tiempo y que la historia, los libros de historia, bueno, vos trabajás mucho en rescatar o facetos desconocidos a algunos personajes. ¿Cuál a vos te da como pena de que no sea tan reconocido como debiera ser? Bueno, ahora me pasó con Ugarte, por ejemplo, ¿no? Que hicimos la película con Martín. Martín Piña, tu hijo, director. Piña, mi hijo, y Federico Molnar. La verdad que una hermosa oportunidad de trabajar juntos. Un tipo que fue muy importante, que fue un dirigente socialista rebelde, porque cuando el socialismo argentino lo manda a la Internacional de Ámsterdam, él ve que los europeos no condenan el colonialismo ni lo que está haciendo Europa en África, y entonces vota en contra de la declaración que omitía esa palabra, y son los dos, él tenía 2 votos porque representaba a toda América Latina, y son los 2 únicos votos en contra de esa declaración. Y cuando vuelve acá lo echan del Partido Socialista, ¿no? Comienza una etapa de libre pensador, muy fuerte su condena al intervencionismo norteamericano. Estamos hablando del principio del siglo, la invasión de Nicaragua, el Canal de Panamá, y hace una campaña de recorrida de todos los países de habla hispana de América, va uno por uno haciendo su campaña contra los Estados Unidos, que le ponen a seguirlo nada más y nada menos que al secretario de Estado de los Estados Unidos, Knox, el que da el nombre a Fort Knox, que se va adelantando y va diciendo, ojo con no le den teatro, no lo dejen hablar, ¿no? Fíjate la importancia del tipo, ¿no? Y llega a México, por ejemplo, le prohíben todos los teatros y habla desde el hotel ante 10.000 personas. En época que no había youtubers, claro. Boca en boca. Boca en boca. Después va a Europa, funda con Einstein el diario Monde, con Máximo Gorki, amigo de Rosa Luxemburgo, bueno, un personaje realmente increíble. De película. Muy potente su literatura. Se cumplen ahora 100 años del libro que le da nombre a la película, El destino de un continente, donde él habla, por ejemplo, del peligro de la justicia por encima de los poderes fácticos, del rol de los medios, que en ese momento era la radio y los diarios. Bueno, increíble, la verdad que es un tipo increíble que después termina siendo embajador de Perón. Él se suma al peronismo y termina siendo embajador en México y en La Habana, y en un momento él era peronista, pero en un momento ve que hay como en la Cancillería, no tanto en Perón, sino en la Cancillería, un cierto corrimiento a favor de Estados Unidos, ¿no? Y él le dice a Perón que no se siente cómodo con eso y termina renunciando como embajador. Así que un tipo muy rebelde y medio que no se sentía cómodo en las estructuras, ¿no? Y se termina suicidando en Francia, en Niza, ¿no? Bueno, podemos ver la película, está Leos Varela justamente ahí protagonizando, es un documental, y lo que te quería preguntar es, ¿qué hace que elijas un personaje frente a otros? Porque digo, en toda tu carrera pasaste por distintos momentos, sí. Creíste necesidades por ahí que tenían que ver con el tiempo y era en ese momento importante, pero hoy en día, ¿qué hace que elijas lo que elegís para hacer? Porque Ugarte lo estás estrenando, digamos. Sí. Bueno, en este caso nos vino a ver la familia Ugarte. Yo la verdad que conocía muy poco Ugarte, como la mayoría de los argentinos, y me fascinó el personaje. La idea era una película chiquita, pero bueno, fue creciendo y se me ocurrió hablar con Leo, me dijo sí, de una. Hablé con Natalia Oreiro porque hay una historia de amor con Elmira Agustini, que es una de las más grandes poetisas uruguayas, un amor platónico. Le dije a Nati, me dijo, yo soy fanática de Elmira, quiero estar ahí.
Así que fue creciendo la peli hasta lo que es hoy, que la verdad que está siendo un éxito. Nos dieron unas pocas fechas porque llegamos medio tarde. Y bueno, en el Gomón el domingo se agotaron las entradas, ¿viste? Una cosa de loco, ¿no? Con una difusión relativa, ¿no? Así que estamos muy contentos y muy felices porque se conozca este personaje. A mí me da mucha alegría cuando pasa eso, ¿no? Cuando la gente empieza a conocer a un personaje que merece que se lo recuerde, ¿no? Y voy eligiendo un poco intuitivamente, la verdad, ¿no? Nunca ninguna editorial me dijo, tenés que hacer esto. Las veces que me dijeron, en general no lo hice. Bueno, yo siempre que te veo comento lo mismo, pero aquella vez que me invitaste a participar de la historieta argentina y que recordemos a la gente que Julio fue guionista de las historietas, de las cosas que más me gustó hacer, la verdad. Proyecto hermoso para chicos. Bueno, y te digo que se está leyendo hoy, como loco en las escuelas, sí. Y el personaje que iba a remitir justamente era a Hipólito Bullard. Hipólito Bullard. Que también tiene una historia increíble y que hoy, a tantos años de haber escrito esa historia, sigue siendo novedosa para mucha gente. Sí, mucha gente se va enterando de que hubo un argentino que conquistó California, ¿no? Sí, y que dio la primera vuelta al mundo y que liberó esclavos en África, en barcos negreros. Un personaje verdaderamente extraordinario y que sí, que digo que se los pierde Hollywood porque para mí es una película extraordinaria, ¿no? Sí, pasa que es carísima. Sí, carísima. Mucho barco, mucha cosa, pero sí, es un personaje hermoso. Entre los que nombraste, en un momento decís, bueno, también me pedían mucho que hablara de la historia de las mujeres. Sí. Y tenés ese libro también. Sí, tengo 3 libros en realidad, porque primero fue Mujeres tenían que ser, que fue mucho antes de la oleada feminista de 2011, y después me empezaron a pedir, yo voy mucho a las escuelas, y me empezaron a pedir las nenas, queremos un libro para nosotras, más infanto-juvenil. Claro. Y ahí saqué Mujeres insolentes, que la verdad que es muy lindo, porque es para todo público, pero tiene una cosa de dibujo y más cercano al público infanto-juvenil y se está leyendo un montón en escuelas también. Son 58 historias muy emblemáticas de mujeres representativas de colectivos, ¿no? Que pueden ser escritoras, científicas, políticas, sindicalistas, etcétera, ¿no? ¿La que más te agradó compartir cuál fue de todas esas? Me gustó mucho la historia de Cecilia Grierson, ¿no? La querida médica, no tan conocida, porque bueno, las demás, muchas eran conocidas. Entonces Cecilia, que fue una chica tan potente, ¿no? De bancarse todo, de ser la primera mujer que ingresa a la Facultad de Medicina, que le hacen bullying, que el profe que le toma, el profesor médico que le toma el examen dice en actas conste que le estoy tomando examen a un ser inferior, ¿no? Algo impresionante. Después fue una gran dirigente feminista, la que convoca el primer Congreso Femenino Mundial en Buenos Aires en 1910, gran promotora del voto femenino, una tipa y médica, una médica que hizo muchísimo por la medicina, por la asistencia pública, fue una de las promotoras de lo que hoy sería el SAME, las escuelas de enfermeras, la asistencia a chicos con capacidades diferentes, una extraordinaria mujer, ¿no? Cecilia Grierson. Una mujer que sí, haces el libro y recorres toda su historia, es Evita. Sí. Y es increíble como hoy, a tantos años, sigue siendo la llama tan fuerte para el amor o el odio. Sí, tal cual. Es como, no termina Sí, es muy potente. Es un personaje increíble. La verdad que a mí me encantó hacer la historia porque hablaba con la gente que la quería y la gente que no la quería, y la pasión estaba como si se hubiera muerto ayer, ¿no? Era muy fuerte eso que había dejado ella como huella, ¿no? Así que fueron 2 libros, en un libro de fotos, que fue muy loco lo que me pasó, porque me llamó el gallego García, don Héctor Ricardo, y me dijo, venga Piña que tengo algo para usted. Le digo, no, pues venga. No sé, yo creo que estaba en una cena, no sé. Venga ahora o no venga. Venga ahora o no venga. Y como era él, ¿viste? Y llego ahí a Crónica, a su despacho, que estaba armando los rojos de Crónica, y me dice, ahí está. Y le digo, ¿ahí está qué? Todo eso que está ahí, son todas fotos inéditas de Evita. No. Y vea qué hace con eso. Que era, la mayoría, muchas fotos de Fusco, que fue el fotógrafo oficial, y otras fotos que no habían sido publicadas. Y dije, bueno, es una gloria. Hablé con la editorial, ¿viste? Bueno, que se arreglaban ellos con la cuestión con García. Y ahí surgió el libro de fotos, que me encantó hacerlo. Unas fotos hermosas. ¿Recordás alguna específica con su historia? Y me acuerdo una hermosa con un grupo de mineros, que es alucinante, y una con
con unos chiquitos, que es color, es una hermosa foto impresionante de ella, ¿no? Y después, bueno, fotos tristes de ella ya muy enferma, las últimas apariciones muy flaquita, pero muy lindas fotos ahí. Bueno, eran como 500 fotos, tuvimos que seleccionar, ¿no? Pero fue muy gracioso todo el proceso con García, que era un personaje de novela, ¿no? Que me encantó. Me invitó a comer una vez a la brigada, estaba hasta las manos, y yo llegué primero y le digo, no hay mesa, don Héctor, para vos no hay mesa. Inmediatamente Se abrió. se abrió, claro, que era como el padrino, ¿viste? Una cosa maravillosa. Y bueno, me contó anécdotas él estuvo en el operativo Cóndor de Malvinas, bueno, un montón, lo secuestraron la AAA, el ER-22, ¿viste? Bueno, personaje de novela, fascinante. Claro. Sí. Que bueno, tampoco nunca habló mucho. No, yo me lo perdí porque después tuvo un problema en la voz, habíamos quedado grabar porque estaba toda la historia de Canal 11, imagínate, Titanes en el Ring, todo eso eran cosas que, por supuesto, Titanes preexistía, pero la gloria fue en Canal 11 con polémica en el bar, bueno, todas esas cosas, ¿no? Ahí, bueno, estamos hablando de Eva, y un poco, para hablar de Perón, a mí siempre me gustó ese juego de, si tenés que explicarle a alguien qué es el peronismo, qué proeza, ¿no? Qué proeza, ¿no? Sí, porque lo que pasa es que, sobre todo alguien de afuera, ¿no? Que tiene categorías muy estrictas de lo que es la izquierda y la derecha, ¿no? Como dos tradiciones muy fuertes que tienen simbología muy potente y que por lo tanto no entienden qué fue exactamente esto y dónde se ubicó ideológicamente, ¿no? Entonces es bastante complicado. Es decir, la cierta admiración de Perón por Mussolini, a el tipo que más hizo por la clase trabajadora, a Evita, es un laburito que a mí me amontona a lo que pasó en los 70, ¿no? Quizá el peor Perón, el último, ¿no? También es muy incomprendido, ¿no? O sea, muchas cosas. Todo ahí tiene un atenuante que no es justificación, sino me parece que es contextualización, ¿no? No digo para nada que se justifique ni la AAA, ni el horror, ni nada, pero digo, siempre hay que poner en contexto lo que fue aquello, ¿no? Que fue, de lo que tampoco fíjate, es uno de los periodos de los que menos se habla, 73, 76, ¿no? Porque parece que los milicos vinieron a un plato volador y hicieron todo lo que hicieron, ¿no? ¿Y por qué pensás que pasa eso? Y yo creo que es un periodo que hay, no sé, que toca muchos intereses, ¿no? Mucha gente que no hizo lo que tenía que hacerle, desde la política a la guerrilla, no sé, a los milicos, a los poderosos que hicieron su especulación a partir de Rodrigazo, o sea, un periodo molesto, ¿no? Quizá el relato que se impuso en algún momento vino Perón y vinieron los militares, ¿no? Pero no, en el medio, ¿qué pasó, no? En 3 años que fueron tremendos, ¿no? De horrores de la guerrilla, ¿no? Como el asesinato de Rucci, como la toma del cuartel de Azul, ¿no? Todas cosas muy espantosas y que complicaron mucho ese proceso democrático incipiente que tampoco duró, ¿no? Y la respuesta del Estado horrenda con la AAA y todo lo que sabemos, ¿no? Bueno, ahí hay un emergente que es el brujo López Rega, el brujo. López Rega. Pero te destaco este tema por esta cosa de cómo el misticismo, la religión, el oscurantismo, recorrió nuestra historia, ¿no? Sí, bueno, hay una fascinación por esos personajes. Y Perón parecía tener una especie de debilidad, según me contaba Jorge Antonio, una entrevista también de las mejores que hice. 3 fueron. Por ciertas personas de estas características de berretas, locos, ¿viste? Sí, como que si necesitaba tener gente mediocre al lado también, ¿no? Y en este caso un loco, ¿no? Un tipo, ¿por qué? No sé, él decía como que, no sé, como cierta inseguridad. Mira. Entonces tenía cierta gente rara. Y también tenía gente brillante, ¿no? Pero tenía estos tipos. En este caso un loco que después él decía que estaba ya en los fin de los 60, comienzo de los 70, que estaba trabajando para la CIA, decía Jorge Antonio, ¿no? López Rega, cosa que es muy posible. Por lo menos el vínculo con la Logia Propaganda 2, todo eso, que eran vínculos muy fuertes con ciertos sectores de la derecha norteamericana también, ¿no? La banca vaticana, bueno, toda una cantidad de cosas que hacen de esa época un momento fascinante, ¿no? A mí lo estoy trabajando para
algún día haré el mito 6, que llega hasta el 5, y es esa etapa. Pero es una etapa muy compleja, donde no hay que dejar nada afuera, por incorrección política. ¿Por eso ¿no? te cuesta? No por eso me cuesta. Me cuesta sintetizar. Yo tengo ya el material. Es difícil la síntesis. Hay mucha gente espera no tengo miedo a decir lo que tenga que decir y lo acabo de decir. O sea, me parece que es una época donde hay muchas responsabilidades y lecturas muy incorrectas de la historia argentina por parte de la izquierda o lo que se entendía por izquierda en aquel momento, que tuvieron consecuencias gravísimas, ¿no? Justo sacas el tema de mitos. Si te decían cuando hiciste el primero, este libro va a vender millones, va a ser lo que te catapulte tu carrera, va a ser como un antes y un después en tu vida, nunca ni en tus mejores sueños. No, para nada. Yo era un profesor de Pellegrini que no sospechaba. Tampoco la editorial, porque la editorial sacó 2.000 ejemplares de la primera edición. Así que tampoco que era en aquel momento editorial Norma, ¿no? Así que tuvieron que sacar después, creo que 32 ediciones más. ¿Cuántos vendiste de mitos? Creo que esos fueron, sí, no sé, 200.000, más de 250.000, creo. Y en el total habrá llegado. Sí, ya estamos por la edición, creo que 40, sí. Del primero. Del primero. Por eso, ¿y en el total de mitos? No, sí, un montón, no sé, la verdad que no sé. No tenés idea. No sé. Ahora, quiero preguntarte al autor, le pregunto, no al historiador. En la Argentina el sistema que tenemos para saber cuánto vendiste es aquel que te contrata, te dice vendiste tanto. Y me imagino que para el que empieza, bueno, pues esto de la distribución, la prensa, es como un gran empujón. Pero aquel que, como vos, es bestseller, me imagino que es un tema saber el número. Sí, por supuesto, porque no se cumple la ley del libro. La ley del libro establece que las ediciones deben estar numeradas, que vos tenés que saber exactamente cuántos ejemplares efectivamente se publicaron. Porque vos no tenés el menor control. La editorial puede declarar que tiró 30.000 y puede haber tirado 40.000, qué sé yo, no sé. Y además realmente es una entelequia saber efectivamente qué te están pagando, ¿no? Cuánto vendieron, porque te dicen en la liquidación que todavía hay unos que están en consignación, que en Calamuchita, no sé qué, que es bastante turbio todo eso, ¿no? Así que sí, y peor la pasan la gente que vende poco, porque ahí sí que yo, digamos, si sé que agoté una edición, tengo un elemento para decir, mira, esta edición está agotada, estos ejemplares se vendieron. Claro. Ahora aquel que le publican 1.500 y vendió 200, peor. Hay dos libros que no quiero dejar de mencionar. Uno tiene que ver, lo trajiste en algún momento, a la historia de Gardel, donde vos te corres un poco de los personajes, de los próceres o la historia más política contemporánea y te metés como alguien de la cultura, que también debe ser muy fascinante porque ahí tenés ya mucho más registros y otro costado más divertido quizás por a lo que venías haciendo como de novedoso de otras aguas, ¿no? Para mí fue hermoso porque por suerte había hecho los viajes antes, pero me agarró la pandemia y fue un 24/7, ¿no? Muy metido con el libro, un personaje hermoso, que tenemos la suerte que haya sido, nació en Francia, pero que es argentino, y que un tipo brillante, un músico increíble, un innovador, y un tipo muy divertido, ¿no? Con anécdotas muy graciosas todas. ¿Cuál es la que te divirtió? Una que me encanta, de las 1.000, es que una vez que va a un pueblo a cantar y siempre después le invitaban a comer, ¿viste? Y la plomada que le hacían escuchar los valores locales, pibes que cantaban, ¿no? Y entonces va a un lugar y ya estaban recansados. Aparte el tipo actuaba 2 horas como mínimo, ¿no? Con el esfuerzo que era aquellos elementos básicos de amplificación, ¿viste? Terminaba muerto realmente. Sí. Y además él tenía la costumbre de regalarle al público que no pudo pagar 4 o 5 temas. Salía y tocaba gratis para la gente que no había podido pagar la entrada. Afuera. O sea que terminaba listo, llegaba y tenía comida y le venían a hacer escuchar a estos plomos, ¿viste? Y uno llega a un lugar y le dice, bueno, este muchacho canta extraordinario, pero fuma como un escuerzo, ¿no? El pibe canta como el orto y se acerca y le dice, ¿qué tal, maestro? ¿Qué le pareció? Seguí fumando, pibe. Bueno, ahí que mencioné el libro, ¿era en un programa de radio audición a Frank Sinatra? Claro,
Muy probable, ¿no? No está confirmado 100%, pero yo investigué, hay muchas cosas que coinciden. Él tuvo una etapa brillante en Nueva York entre el 33 y el 35, el año de su muerte, y tiene un programa en la NBC de 3 ediciones semanales, básicamente para el público latino, pero que tiene una audiencia increíble. Y hay un concurso en la radio, y Frank lo va a ver a Carlitos para escucharlo, porque el programa se grababa con gente en vivo, y va con Nancy, y entonces su mujer. Y entonces Nancy le habla a Carlitos y le dice, este chico canta fantástico, pero tiene amistades muy peligrosas, me gustaría que se dedique realmente al canto. Y Carlitos le dice, bueno, yo también tuve ciertas amistades, pero bueno, me enderecé. Y acá en la radio hay un concurso, presentate al concurso, y bueno, efectivamente el concurso existió y Frank lo ganó. Y dice que cuando vino acá, cuando lo trajo Palito, quiso ir al Abasto a hacer un homenaje a Carlitos, ¿no? Eso es parte de lo que se cuenta. Ojalá que sea verdad. Sí. El otro libro que te quería mencionar es el que estás trabajando, que tiene que ver con una novela, que es una novedad. Es una novela, una novela. Sí, estoy muy, muy fascinado, no sé si contar la trama, pero voy a decir solamente el título o el nudo, que es una situación real que vivieron Belgrano y Rivadavia cuando van a Europa a sondear una posible declaración de independencia, y aparece un personaje, todo esto es verdad, aparece un personaje llamado el Conde de Cabarrús, que les ofrece secuestrar al infante Francisco de Paula, hermano de Fernando VII, traerlo secuestrado a Buenos Aires y coronarlo rey. Todo esto posta, bueno, y la novela cuenta todos esos entretelores, por supuesto que fracasa el plan, pero llamado El negocio de Italia, porque este chabón vivía en Italia, ¿no? Junto a su papá Carlos IV. En el medio está Napoleón, está muchos personajes. La verdad estoy muy entusiasmado. ¿Qué te desafía justamente salir de la zona de confort de, bueno, el documento, la historia, el dato, a tener que crear? La zona de confort es esta. Acá nadie me va a pedir ningún documento, ¿viste? Acá hago lo que quiero, ¿no? Es una zona de confort hermosa. Mirá. Escribo lo que quiero y, por supuesto, con un marco histórico, pero me siento muy libre, es una novela, ¿no? Así que me doy mis gustos, que no me puedo dar cuando escribo un libro de historia, así que estoy muy contento. Recién nombrabas a Napoleón, estamos ahí. ¿Estás siguiendo o no? No lo vi todavía, tengo que disponer de 3 horas para... pero tengo muchas ganas de verla. Me encanta él, me encanta Phoenix, así que... Te lo preguntaba porque digo, ¿qué pasa con vos de espectador de la ficción? Yo me relajo, no soy un hincha pelota, no voy a buscar el pelo al huevo, ¿viste? Esto no sé qué, la verdad que no, soy un espectador bastante sanito, digamos, ¿no? No voy a ejercer nada, y me encanta la ficción histórica y la entiendo como ficción histórica. ¿Disfrutás el arte? Sí, claro, es arte, qué sé yo. Sí, hay errores, bueno, salvo que sean errores muy garrafales que desvirtúen ya la historia, pero en general soy bastante pasivo en ese sentido. Me gusta disfrutar de una obra de arte, ¿no? Hablando de arte ahí, de aquel pibe que por cosas que tienen que ver con su familia, estuvo con la negra, con Falú, o que iba a tomar la leche con Quino y demás, que ya has contado alguna vez, o a que se metió en la vida de Gardel. Después, como historiador, te diste el gusto de entrevistar a muchos personajes que tienen que ver con la cultura. Muchísimo. ¿Cuál disfrutaste más? ¿Cuál te pareció trascendente el encuentro? Bueno, estuve en un programa hermoso que llamó ¿Qué fue de tu vida?, que lo pueden ver en YouTube. Bueno, a mí en particular la de Charlie me parece... Sí, para mí, bueno, la más hermosa. ¿Es esa? Sí, la más hermosa, 1 hora y media aparte. Y un Charlie que estaba espléndido ese día y que quiso hablar de temas de lo que nunca había hablado, su compromiso político con el PCR, que le duró, creo que, una semana. Cosas muy lindas, de los Beatles. Fue una entrevista hermosa. La del Negro Caloi, que fue una de las últimas. Muchas entrevistas, me di muchos gustos, la verdad. ¿Y cómo lograste la de Charlie? Quiero saber ese cruce de cómo La de hiciste. Charlie fue, la verdad que un poco laburo de producción, Martín me dio una mano, y lo agarré un día, él me conocía. Por eso, sí, me conocía, y se sintió muy cómodo, él siempre dice que fue la mejor entrevista que le hicieron. No lo digo como bombo, pero me da mucha alegría porque yo lo amo y me parece que es divino que pase eso. Y bueno, después tuve la suerte de saber de él porque mi hijo Julián estuvo a punto de hacer la película de Charlie, que la iba a hacer con la gente de Underground,
una película increíble que iba a durar 4 horas y que tenía muchas escenas de otras películas, y mi hijo Julián fue el editor de eso. Así que ahí Charlie cada tanto le decía, volví a ver la entrevista de tu viejo, qué sé yo. Así que muy lindo eso. Esa entrevista fue para mí la más linda que hice dentro de ese ciclo, que fueron muchísimas. Entrevisté gente muy interesante, entrevisté a Rosa Montero, a Pablo Milanés, bueno, mucha gente muy copada, Norma Leandro, ¿no? Gente que a mí particularmente tenía unas ganas de hablar con ellos, ¿no? ¿Viste? Que te debe pasar a vos también. Sí, te sacas el gusto de charlar con gente que te gana. Sí, no lo digo por mí, pero viste que decís, bueno, qué lindo, en otras circunstancias no podría, qué sé yo. Y la verdad que fue hermoso, fueron 90 en total. Ahí ese legado que dejabas de alguna manera con también, no sé, desde aquello que empezaste con el Pellegrini y esos documentales, o el Algo Habrán Hecho, Sí. Que se sigue viendo. ¿Tenés ganas de lo de audiovisual, volver a laburar? Sí, tengo algo una así? idea que el otro día le comenté a Mario, que vamos a ver si la podemos hacer, no la puedo contar, pero una idea muy linda. Pero lo juntaría nuevamente. Y vamos a ver, no sé, ahí estamos. La charlotea, charlando por teléfono, él se entusiasmó, le pareció una idea muy original. Ojalá que se pueda. Sí. ¿Y tenés ganas de llevar algo al cine como ficción? Creo que esto que estoy escribiendo, parece que es lo estoy escribiendo muy cinematográfico. Le imagino película, porque la verdad que la historia es alucinante, ¿no? Y es una historia bastante universal, no es argentina solamente, así que me imagino que podría ser una muy linda película, sí. Y además, bueno, también estoy con algunas ideas de teatro, estoy viendo alguna cosa de teatro un cuento que me obsesiona llevarlo al teatro, que a cada dramaturgo que le cuento le gusta, pero no sé por qué no se termina de concretar, pero que es muy, muy chiquito, es un cuento muy chiquito de nuestro querido Lucio Mansilla, que se llama Los 7 platos de arroz con leche, y que narra la vuelta de Mansilla de ese viaje de mente que hizo por la India y por Oriente, y llega a Buenos Aires el 2 de febrero del 52, el día previo a Caseros, donde se va a terminar el rosismo, o sea, su tío, lo va a ver a su tío, Tatita, Rosas, y para contarle, y el tipo dice, no, escúcheme, porque yo estoy ensayando el discurso que voy a dar a la legislatura, discurso que nunca va a dar porque está viniendo Urquiza a terminar con él, ¿no? Entonces, ahí Mansilla narra todo con una atención dramática extraordinaria, lo que él ve de su tío, lo que está pasando, lo que cada tanto le dice, ojo que viene Urquiza, y mide el tiempo de lo que dura eso, que es eterno, con la cantidad de platos de arroz con leche que trae Manuelita, que son 7 platos, imagínate el tiempo transcurrido, así que es hermoso, es una idea de obra que estoy ahí viendo si la podemos hacer. Creo que, así como te decía esto, definirme el peronismo, de lo más difícil para alguien como vos que estudió tanto la historia argentina debe ser definirnos a los argentinos. Sí, es muy difícil. Primero que yo no creo que haya los o un argentino, Claro. son muchos. No hay un ser nacional, me parece, ¿no? Primero porque somos hermosamente multiétnicos, o sea, es un país muy complejo culturalmente, ¿no? Pero si tuvieras que elegir una palabra que sí reconoces en toda esta multietnia. No sé, no veo una. Yo soy muy pro-argentino, ¿no? En el sentido que creo que somos un país diferente. No digo el mejor país del mundo, ni mucho menos, pero somos un país que tiene muchas cosas buenas. Muchas cosas buenas. Tiene un talento pocas veces visto. En cada rubro encontrás gente extraordinaria. En cada cosa que quiera, desde la gastronomía, la artesanía, el arte, el teatro, la música, el cine, lo que quieras, ¿no? Y después, bueno, hay una cosa que pareciera que nos une, que es cierto boicot también, ¿no? Pero no digo por ahora, lo que pasó ahora, Claro. digo la cosa de, no sé cómo, de no terminar, ¿viste? De creernos lo que somos y lo que podemos ser, ¿no? Y no estoy hablando de política, ¿eh? Claro. Estoy hablando de una sociedad que podría... Idiosincrasia. Exactamente, que podría ser mucho más de lo que es. Y cuando vos mirás con perspectiva lo que es la Argentina, es un país muy grosso, muy muy potente, ¿no? Y es buena la palabra potente porque todavía está filosóficamente en potencia, ¿no? En acto, ¿viste? Toda esa cosa que no termina de cuajar, ¿no? Pero que vos la ves que está. Claro.
No, y también esta cosa de la eterna crisis, ¿no? Parecería que... Y uno se acostumbra, pero evidentemente tiene un costo para uno emocionalmente, ¿no? Vivir permanentemente en la incertidumbre y en la ausencia de sorpresa, ¿no? Yo me acuerdo de una frase extraordinaria del querido Adolfo Castello que decía, y él hablaba mucho en la... Me acuerdo, ¿te acordás de Mitre, el Blanco de las Críticas? Sí, el Blanco de las Críticas. Estábamos ahí. Bueno, en una frase extraordinaria, en aquel contexto de locura del 2000-2001, decía, Argentina, el país donde el asombro se quedó sin ejemplos. Es extraordinario. Es una frase... Y acá realmente a vos te dicen cualquier cosa y es posible. Total. O sea, cualquier noticia que aparezca es posible, ¿no? Decir, pero ¿cómo puede ser? No, pero bueno, acá decir, ¿qué hago frente a esto? ¿Qué hago? Compro dólares, me da la mierda. O sea, no decís, no puede ser. O sea, bueno, el no puede ser está en decadencia, ¿viste? Claro. Bueno, ahí nombrabas justamente los dólares, que también es una locura. Una locura argentina que vos vas a Brasil y nadie quiere dólares. No puedes pagar con dólares en Brasil, no te aceptan. ¿Alguna vez te pusiste ahí a ver del origen o de tratar Bueno, de... el punto fue el Rodrigazo. Claro. Ahí empezó un poco la dolarización, ¿no? El peso se fue a la mierda, ya nadie quería pesos. Pensá que en un día hubo un 150% de aumento de tarifas y la gente dijo, bueno, ya la plata... Y después, bueno, por supuesto la dictadura también fue importante en ese sentido porque había toda una cuestión muy dolarizada, ¿no? Empezaron a dolarizarse los precios de los autos, de las casas, empezó muy fuertemente ahí. Recién nombrabas la frase de Adolfo y justamente tenía ganas de hacerte una pregunta que tiene que ver con qué frase a vos te vuelve loco, ¿viste? A mí siempre me volvió loco esta de San Martín, que para mí como el indio Solari de las frases icónicas, claro. Esto de seamos libres, lo demás no importa nada. ¿A vos cuál es la que te siempre dijiste cuando la viste y te acompañó? Esa como positiva me gusta mucho esa. Me gusta mucho la frase de Gardel, no me lloren, crezcan. Es hermosa. Es hermosa. Y después como negativa es la frase de Castelli, que son sus últimas palabras, que son escritas porque él había perdido su lengua, un cáncer en la lengua. Ahí tenés una paradoja extraordinaria. El orador de la revolución que muere con la lengua putada. Si ves al futuro, dile que no venga. Es impresionante. Impresionante, ¿no? Las últimas palabras escritas de una persona que había sido traicionada, que veía que venía a la noche, ¿no? Porque había tomado el poder su enemigo Saavedra y que el morenismo iba a ser perseguido, que la revolución iba a tener un freno muy potente, y lanza esa frase tremenda: si ves al futuro, dile que no venga. Pero sí, hay un montón de frases lindas. La de San Martín me gusta mucho, ¿no? Perdón que sea exigente. Una muy linda de San Martín es cuando inaugura la Biblioteca de Lima, en el lugar donde había funcionado la Inquisición, él pone la biblioteca. Cuando se quemaba el libro, pone la biblioteca y dice: los días de inauguración de bibliotecas son tan felices para los amantes de la libertad como tristes para los tiranos. Es una frase hermosa, hermosa. Te decía, perdón que sea exigente, pero si tuvieras que elegir un momento de la historia, que decís, acá el barco se torció, como yo te dijera, el Moreno envenenado, ahí es como que perdimos el... Yo creo que claramente el golpe del 30 es un momento de pérdida de muchas cosas, ¿no? Bueno, la ilegalidad está en el poder, una Corte Suprema que convalida un golpe, la justicia ausente. Yo creo que es un momento disruptivo, fuerte, ¿no? Después, por supuesto, podríamos ir a cosas más finas, ¿no? Pavón, ponele, ¿no? Donde el interior es derrotado por el puerto y hay un cambio de rumbo también. Bueno, hay muchos momentos. Lamentablemente, sí. Parafraseando a Vargas Llosa, cuando se jodió el Perú, cuando se jodió Argentina, en muchos momentos. No hay un momento, porque yo creo que es mentira esto de que se jodió con el peronismo, claro. Se jodió con se jodió en distintos momentos, ¿no? Y te cambio la ecuación para no hacerlo tan desesperanzador. ¿Cuándo nos salvamos? ¿Cuándo fue ese momento que decís, mira lo que fuimos capaces de hacer? Y yo creo que nos salvamos, por ejemplo, en todo lo que implicó la epopeya de la independencia. Es un momento muy, muy fuerte. El primer gobierno democrático de Irigoyen fue el salir de tantos años de fraude, ¿no? Electoral.
momentos del peronismo, de atender demandas sociales postergadas, el gobierno de Ilia y su fomento de la educación. Hubo muchos momentos en la historia que uno puede rescatar, ¿no? Que no son uno, y que fíjate que estamos hablando de gente de diferentes partidos políticos y diferentes procedencias, ¿no? ¿Salvamos o no lo salvamos nunca? La verdad que no nos salvamos. Salvarnos, como esta expresión argentina, con una cosecha nos salvamos. Sí. La verdad que no, pues siempre fueron periodos cortos de bonanza, de que estábamos bien, ponele, ¿no? La verdad que sí, si uno hace la cuenta, son pocos momentos, ¿no? Te hace una guachada. Tengo fotos. Upa, mirá. Descubrilos vos. Sí. Bueno, de este ya hablamos, ¿no? ¿Rosas? Hablamos de todo en realidad. De Rosas ya hablamos, dijimos muchas cosas de él. De Roca también hablamos. De Belgrano también. De Sarmiento también. Mirá vos, están todos, ¿no? San Martín. Bueno, Mariquita Sánchez, mirá vos qué interesante. Una mujer que... Acá está Mariquita. Una mujer que se la conoce injustamente por haber cantado el himno, pero que en realidad fue muy importante porque fue la primera mujer que litigó para casarse con quien ella quería, contra los mandatos tradicionales de las familias que se hacían casar a sus hijos por conveniencia política o económica. Ella litigó y logró casarse con quien ella quería, que era su primo Jacobo Thompson, ¿no? Por eso Mariquita Sánchez de Thompson. Una mujer que además tiene unas memorias muy interesantes y que no tengo duda que tuvo una participación importante en la Revolución de Mayo, a pesar que la historia diga que era una especie de Mirta Legrand. Claro, que recibía gente en la anfitriona, tertulias. Ella no hablaba, claro. Y por lo que uno ve en sus memorias, una tipa lo suficientemente inteligente como para no quedarse callada, ¿no? Bueno, Juana Zurduy, un personaje hermoso, de un valor extraordinario, que fue fundamental en un lugar muy complicado que era la actual Bolivia, entre Cochabamba y la frontera, lo que hoy sería la frontera argentina, de un coraje extraordinario que lo dio todo, porque era una mujer de muy buena posición económica, que perdió en la guerra de independencia todo, y 4 de sus 5 hijos, ¿no? Entre otras cosas. Martín Miguel de Güemes. Claro. Mi último libro, El padre de los pobres, un personaje al que le debemos que la frontera norte no termine en Córdoba, ¿no? Porque si no hubiera sido por él, probablemente eso hubiera sido así. Y un hombre muy valorado por San Martín y por Belgrano. San Martín siempre decía que sin Güemes no había cruce, porque Güemes tuvo que contener esos ejércitos para que San Martín pudiera tranquilo organizar el cruce de los Andes. Y creo que están todos. Están todos. Son la figurita. La guachada era que te elijas 3 que vos prefieras. Ah, bueno. Sí, no. Bueno, acá no está muy difícil. Está este señor. Es que te lo voy a decir porque me lo pongas por lo dije, no, ya demasiado. No, acá está Martín, y podríamos poner a una mujer como Juana. 3 tienen que ser. Bueno, acá Güemes podría ir con San Martín también, ¿no? Pero okay. Ahí tenemos 3. Belgrano, San Martín, Güemes, Juana y Güemes. Claro, ponele ahí. Sí, completamente. ¿Este es un regalo para vos? Bueno, muchas gracias. 0800 Don Roach. Mirá qué lindo. Bueno, muchas gracias. Agradezco. Y si vamos a la caja negra de tu vida, ¿cuál es el momento que te convierte en Felipe Piña? ¿Famoso? El que vos quieras. No, yo creo que... No sé, creo que un momento que me convierte en algo muy lindo es mi infancia con lo que vos contabas, esto de recibir mi viejo en mi casa, esa gente que hizo 2 cosas, ¿no? El interés por esas historias y el gusto por el relato también, además de tener el honor de cenar con Atahualpa o qué sé yo, que yo no sabía muy bien quién era. Mi viejo me hacía un brief. Y mira que hoy viene fulano. Y yo tenía 6 años, ¿viste? Pero en general agradezco toda esa infancia, ¿no? Esa casa tan llena de música, de cultura que hacían mis viejos. No sé, un día mi viejo le regalaban discos porque era el gerente de Sadaic de Azul. Y llegaban discos a casa montones. Y un día dijo, les voy a hacer escuchar algo distinto. Y puso los Beatles. Y él mismo, que era un melómano, tipo que le gustaba la música clásica, dijo, ojo con esto, ¿no? No se equivocó. Así que bueno, sí, con muchas cosas muy lindas.
Y por supuesto me constituye mi familia, ¿no? Mis hijos y mi pareja. Lo que uno es también se resignifica ahí. Te llevo un poquito más a lo personal, digo, si tuvieras que escribir el libro de tu vida, ¿por dónde pensás que arrancas? ¿Cuál es la historia que arranca? Yo creo que arranca Mercedes, los primeros recuerdos que tengo así, muy vinculados a mi vieja y a esa cuestión de aquella linda ciudad que era Mercedes. Ahí, mis primeros recuerdos, algunas cosas muy dementes que hacía mi viejo, que me llevaba al cuartel de bomberos, ¿viste? Me dejaban tocar la sirena de la autobomba. Me llevaba a la cárcel, porque era amigo del director de la cárcel. ¿Para qué te llevaba a la cárcel? Sí, porque era amigo y decía que quería ver cómo laburaban los presos, ¿viste? Pues los presos hacían cosas. Por ejemplo, lo llevó también a Javier Villafañe, porque mi viejo organizó el primer Congreso Nacional Titiritero, y fue Javier, el famoso titiritero, y les dio un taller de títeres a los presos, que a partir de entonces empezaron a hacer títeres para las escuelas, ¿no? Que tenía esa cosa, ¿viste? Que yo hacía cosas delirantes, que decía, ¿yo qué hago acá en una cárcel? Tengo 6 años, ¿viste? Y bueno, cosas así que hablaban de un personaje muy particular que era mi viejo, ¿no? Una cosita de vos, chico, el mito, ¿sí o no? El Felipe de Quino. No tiene nada que ver porque ya estaba el Felipe de Quino. Lo que le dijo Quino a mi vieja, que contaba a mi vieja, que a mí me da vergüenza, pero que lo digo, es que Quino le dijo a mi vieja que si me hubiera conocido antes, más falta hubiera sido varón. Dijo eso. A mí me supera. Pero bueno, ese encuentro fue hermoso también. Fue una persona tan extraordinaria como Quino, tan sensible, que no tenía hijos y que me adopta un poco porque me invitaba a tomar la leche y iba casi todos los días a verlo dibujar, ¿no? Era maravilloso. La verdad que me acompañaba al colegio y quería que le cuente anécdotas. Y bueno, fuimos juntos a comprar, se hizo bastante conocida esta anécdota, pero fuimos juntos a comprar el Citroën, ¿no? Claro. A una juguetería que se llamaba Cachabacha, que estaba en la esquina de nuestra casa, que era Bartolomé Mitre y Medrano, y fuimos juntos a comprar el Citroën de juguete que usaba él para la familia de Mafalda, ¿no? Felipe, muchas gracias por venir y tengo una última pregunta que es, ¿qué te preguntarías? ¿A mí? No sé si me preguntaría mucho. Me pregunto si estoy haciendo las cosas bien y si estoy bien conmigo. Eso es una pregunta que me hago. Que estar bien conmigo quiere decir que estoy bien con el resto, ¿no? Me parece que uno no puede estar bien si no estás bien con tus afectos y con el contexto. Eso me lo pregunto bastante. Felipe, muchas gracias.